Hoy preparamos cupcakes. Les traigo esta receta básica de cupcakes que son súper fáciles, quedan muy esponjosos y húmedos, ideales para cumpleaños. Si están pensando en emprender, pueden utilizar esta receta que les va a venir genial porque la vamos a hacer con aceite, así que van a ser bastante más económicos y no se van a dar cuenta que no llevan manteca. También los pueden hacer para sacarse las ganas de comer algo rico porque quedan súper deliciosos, así que vamos a prepararlos. En un bowl vamos a poner un huevo, 100 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla, y a todo esto con un batidor eléctrico lo vamos a batir hasta que se hayan disuelto por completo todos los granitos de azúcar. Si no tienen un batidor eléctrico, también podrían utilizar un batidor de alambre y batirlo a mano, lo único que les va a llevar un poco más de tiempo y de esfuerzo. Cuando el azúcar se haya disuelto por completo, le vamos a agregar 60 centímetros cúbicos de aceite. Yo estoy utilizando aceite de girasol. También podrían utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Integramos nuevamente. Si te gustó este video, déjame un comentario, un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Sumamos a la preparación 60 centímetros cúbicos de leche y volvemos a integrar. Ahora llega el momento de agregarle los secos. Acá tengo 150 gramos de harina leudante que se la voy a agregar tamizada. Para ello, sobre el bowl voy a poner un colador, agrego la harina y la voy a tamizar muy bien. Ahora sí, con la batidora lo voy a integrar. Primeramente lo voy a hacer sin prender la batidora porque si no va a salir volando toda la harina, y cuando ya la tenga bastante integrada, ahí sí, prendemos la batidora y solo lo vamos a batir hasta que la harina esté bien integrada. En el caso en el que ustedes no consigan harina leudante, que es la harina que viene con el polvo de hornear incluido, lo que podrían hacer es utilizar 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, le suman 7 gramos de polvo de hornear, que aproximadamente serían una cucharadita, y una pizquita de sal. Así ya estaría lista nuestra masa básica de cupcakes. Pero en esta ocasión yo le voy a agregar chispas de chocolate, que en casa nos encantan cómo quedan en estos cupcakes. Así que agrego aproximadamente 2 puñaditos y medio de chips de chocolate. Le sumo una cucharadita de harina, lo integramos muy bien. Ahora sí, integramos los chips de chocolate que habíamos pasado por la harina a nuestra preparación y lo vamos a integrar con movimientos envolventes. Cuando tengamos lista la preparación, van a notar que es una consistencia más bien pesadita. Para cocinarlos voy a tomar un molde de muffin y además dentro de cada molde de muffin voy a poner una de estas cápsulas de pirotines, estos papelitos de pirotín, que el que yo utilicé es el número 8. Y ahora sí, a la preparación la voy a ir poniendo dentro de los pirotines. A mí me gusta llenar los pirotines un poquitito pasado de la mitad de la capacidad del pirotín. No le agreguen mucha cantidad más porque si no se les van a rebalsar. Fíjense que yo con esta preparación voy a hacer 9 cupcakes, así que intenten distribuir bien la preparación entre todos, que más o menos les queden iguales. Aproximadamente yo utilicé una cucharada de preparación por cupcake. Si te gustan los muffins, en el canal hay unos muffins de banana que son increíblemente deliciosos, y también hay unas magdalenas rellenas de dulce de leche que quedan espectaculares. Recordá que tanto todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta como todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar debajo de este video en la descripción. Cuando tengamos toda la preparación dentro de los moldes, los vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 190 grados por alrededor de unos 20 a unos 25 minutos o hasta que introduzcan un palillo o un cuchillo y este salga limpito.
Cuando estén listos, los vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos dentro del molde de muffin y luego sí los vamos a sacar. Y ahora sí, los dejamos que se queden enfriando hasta que estén bien fríos para poder disfrutarlos. Así de lindos quedaron estos cupcakes. Miren los redonditos que están por arriba, lo doraditos que quedaron. Realmente es una receta que vieron que era súper fácil de realizar y quedan súper sabrosos, esponjosos y muy húmedos. Así que solo resta que se animen, que los preparen y después me cuentan qué tal les quedaron. Si no se suscribieron todavía, no olviden de suscribirse. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.